Buenos días. En esta presentación vamos a ver la segunda parte de enzimas. Aquí tenemos un esquema de una reacción en la cual una enzima cualquiera se relaciona con muchas moléculas de sustrato para formar el complejo enzima-sustrato, del cual se obtiene un producto y las moléculas de enzimas que han surgido luego de la disociación del complejo enzima-sustrato vuelven a interactuar con más moléculas de producto para seguir con la reacción. Habíamos hablado que en este momento se produce la fijación de la enzima con el sustrato y luego la reacción catalítica, para lo cual necesitamos la energía de fijación y la energía de catálisis. Estos eran los dos modelos que habíamos visto acerca de cómo interactúa la enzima con el sustrato. Bueno, habíamos visto que las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran las reacciones porque disminuyen la energía de activación. Había dos modelos, el más antiguo, el modelo de Mills-Fischer, llamado también modelo llave y cerradura, en el cual hay una complementariedad muy exacta entre la molécula de enzima y la molécula de sustrato. Las fuerzas débiles de los residuos o radicales de los aminoácidos del sitio activo de la enzima contactan e interactúan con los electrones, las nubes de electrones del sustrato, para formar un encastre llamado llave y cerradura que es cuasi perfecto. El modelo de ajuste inducido, también llamado de guante y la mano, que es más moderno, establece que la conformación estructural de la enzima no es absolutamente complementaria del sustrato, sino que se complementarizan perfectamente una vez que la unión se ha producido, que la fijación se ha producido. En ese momento, incluso residuos o radicales de aminoácidos lejanos al sitio activo cooperan en la conformación de un arqueamiento de la enzima y también del sustrato. Habíamos dejado la clase pasada aquí, habíamos dicho que los factores que afectan la actividad enzimática, el primero y más importante es la concentración de sustrato. Otra vez, la enzima más el sustrato conforma el complejo enzima-sustrato. Este proceso es reversible. La enzima y el sustrato luego se disocian para producir un producto y las moléculas de enzimas quedan disponibles para volver a interactuar con otras moléculas de sustrato. Aquí tenemos un gráfico en el cual en el eje de las variables que yo puedo modificar, el eje de la variable independiente, coloco la concentración de sustrato, puede ser en moles, y aquí coloco los datos que me va a dar un ensayo de cinética enzimática en el laboratorio que va a medir la velocidad inicial de la reacción. Este ejercicio se hace con concentración constante de enzimas. Recuerden que lo que queremos verificar es cómo actúa la concentración de sustrato sobre las enzimas, especialmente las enzimas clásicas o michaelianas, las que estudiaron de Michaelis y Menten. Bueno, ¿qué vemos? A baja concentración de sustrato, la pendiente es máxima. Esto significa que con pequeños incrementos en el eje de las abscisas, o acá en el eje de las X, hay máximos incrementos en el eje vertical. O sea que el sistema es muy eficaz para convertir la pequeña concentración de sustrato que puse con una concentración de enzimas que es siempre la misma y que por lo tanto están en muy alta proporción. La cantidad de enzima libre, esta que está aquí en color verde, es muy superior a las moléculas de sustrato y por lo tanto rápidamente se une en forma reversible al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato. A medida que la concentración de sustrato va incrementándose, esto se hace en unas 10 o 20 bateas o
recipientes para realizar la experiencia con concentración constante de enzimas y concentración creciente de sustrato. A medida que voy verificando en bateas que tienen concentración de sustrato mayor, voy a observar que la curva va horizontalizándose, no disminuye la velocidad, porque la velocidad va a llegar a una velocidad máxima, arriba de la cual, por más que incremente la concentración de sustrato, no va a incrementarse la velocidad de la reacción. Esa es la velocidad máxima. Pero sí, con cambios puntuales de concentración de sustrato, voy a obtener cambios puntuales mínimos en el incremento de la velocidad. Llegamos a la velocidad máxima en la cual todas las moléculas de enzimas están contactándose con sustrato para catalizar la reacción, y aún así hay sustrato libre porque estoy en una región donde hay una gran cantidad de sustrato y hay una cantidad constante de enzimas. Entonces, a alta concentración de sustrato no hay enzima libre. Se dice que las enzimas están saturadas con el sustrato. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Primero, para determinar la velocidad máxima. Con la velocidad máxima, yo interpolo a la mitad de la velocidad máxima, o sea, busco aquel dato de velocidad inicial de la reacción que me dé la mitad de la velocidad máxima. Con ese dato trazo una horizontal hasta intersectar a la curva de la función, y con esa bajo lo que se dice interpolo hasta el eje de las abscisas. Ahí voy a obtener un valor de concentración, un valor de concentración de sustrato, a la cual yo obtengo la mitad de la velocidad máxima, o 0,5 de velocidad máxima. A eso la llamamos constante de Michaelis. Constante de Michaelis. Es aquella concentración de sustrato a la que se obtiene la mitad de la velocidad máxima. ¿Por qué es importante la constante de Michaelis? ¿Qué significado tiene desde el punto de vista biológico? Bueno, es una medida de la afinidad de la enzima por el sustrato. O sea, relaciona la afinidad de esta enzima por el sustrato. Para los ensayos clásicos de Michaelis y Menten, esto era muy importante. Después, posteriormente, se encontraron otros parámetros, pero para nuestro nivel de curso con esto es suficiente. Sabemos que a menor Km, a menor concentración de sustrato, la enzima va a tener, o sea, aquella enzima, que tenga menor Km, implica que tiene mayor afinidad. Menor Km, mayor afinidad. Además, el Km es característico de las enzimas. O sea, yo caracterizo a las enzimas por el nombre, puedo definir peso molecular, puedo indicar la reacción que catalizan, puedo caracterizarla de acuerdo a la clasificación internacional, pero además tengo que definir el Km para saber de qué enzima estoy hablando. Bueno, aquí hay mucho texto, pero es más o menos lo mismo que dijimos antes. Factores que afectan la actividad enzimática, la concentración de sustrato en enzimas clásicas o micaelianas. Esto se aplica a las enzimas de las cuales estudiaron Michaelis y Menten cerca del año 1913, hace mucho tiempo de esto. Bueno, las condiciones: concentración de enzimas constante, y la concentración de sustrato se va variando en la experiencia. Esto es lo mismo que dijimos antes, se los escribo para más grande para que quede claro, nada más. Y una cosa importante, una observación importante: esto no aplica para las enzimas de regulación alostéricas, que fueron estudiadas posteriormente y que tienen una cinética diferente. Recuerden, determinación de Km, aquella concentración de sustrato a la que observamos la mitad de la velocidad máxima. Es un indicador de la afinidad de enzima. Es una característica de toda enzima clásica. A menor Km, mayor afinidad. El segundo factor que vamos a estudiar que afecta a la actividad de las enzimas es la concentración.
la concentración de enzimas. Acá estoy variando la concentración de enzimas. Esto es muy sencillito. Tengo concentración de enzimas crecientes y la velocidad de la reacción. La velocidad de la reacción, tanto en este gráfico como en el anterior, no lo dije antes, lo había dicho la presentación pasada, se mide la concentración de sustrato que desaparece por unidad de tiempo o la de producto que aparece por unidad de tiempo. Bueno, con respecto a la concentración de enzimas, cuanto más concentración de enzimas haya, mayor velocidad habrá en la reacción. O sea que siempre una línea recta que puede tener mayor o menor declive, mayor o menor pendiente, pero siempre una función lineal. Es bastante lógico si entendemos que si yo permanentemente coloco mayor concentración de enzimas, voy a obtener mayor velocidad. Efecto de la modificación de la temperatura. Esto es muy importante. Recuerden que las enzimas son globulinas. Tienen una estructura terciaria y cuaternaria, muchas de ellas, que se ve afectada, el plegamiento en las tres direcciones, se ve afectada por las relaciones de enlaces débiles entre los residuos o radicales de los aminoácidos y la molécula de agua que las rodea, las interacciones iónicas, las interacciones van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. Entonces, como en general nosotros tratamos de enzimas que están en solución acuosa, en el citoplasma, en emulsión coloidal del citoplasma, en el líquido sanguíneo, en el plasma sanguíneo, o en el interior de una mitocondria, o en el interior de un lisosoma, o de una cisterna del retículo plasmático, estamos hablando de enzimas que tienen relación con las moléculas del agua del entorno que las rodea. Cualquier modificación del entorno que afecte las uniones puente de hidrógeno o acelere el movimiento de las moléculas, como puede ser el calor o sea la temperatura, va a modificar las uniones débiles. Si se modifican las uniones débiles, se va a modificar su conformación natural o nativa. Esto implica la desnaturalización y pérdida de la funcionalidad. Esto es muy importante. Lo que está en amarillo está destacado en general. Acá tenemos la velocidad de la reacción en función de la temperatura, la eficacia del proceso, la capacidad de las enzimas para catalizar un determinado proceso, la actividad enzimática, tiene varios nombres esto, pero lo importante es que, fíjense, no hay valores de temperatura, pero sí se ve que por debajo de determinada temperatura la capacidad catalítica es muy baja. Hay una temperatura, un rango de temperaturas entre esto y esto. Si acá pusiéramos valores para un mamífero o un ave, o sea, un animal homeotermo, veríamos que en general la mayor parte de las enzimas citoplasmáticas y plasmáticas del plasma sanguíneo tiene una actividad óptima y por lo tanto una velocidad máxima en torno a los 37, 38, 39 grados. ¿Qué pasa por arriba de 41, 42 grados? Y bueno, el movimiento de las moléculas va a ser mayor, las uniones puente de hidrógeno se van a debilitar o se van a formar más de otra manera. La cuestión es que la estructura tridimensional de la enzima se va a ver modificada, va a perder su conformación natural o nativa, al principio reversiblemente, después irreversiblemente, y por lo tanto no va a poder catalizar el proceso. Se llama desnaturalización. El aumento de la temperatura hasta cierto nivel es reversible. Si supera cierto nivel, evidentemente deja de ser reversible. Pero ustedes saben que los seres vivos mantienen una temperatura relativamente constante con los mecanismos de homeostasis. Bueno, el otro factor muy importante es la modificación del pH. Recuerden que el pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. En el laboratorio el pH neutro es 7. El pH del citoplasma celular en los animales es más o menos 7,4. 7,4. Otra vez, esto es repetición de lo que dije antes. Cualquier modificación del entorno que afecte las uniones puente de hidrógeno y acelere la cinética va a modificar uniones débiles y a modificar su conformación natural o nativa. ¿Qué es el pH? No le vamos a evaluar esto, pero es un rápido repasito. Es el antilogaritmo de la concentración de hidrogeniones. El pH del citoplasma es 7,4. El pH de la orina puede ser 5,5, 6,
Bueno, supongamos que 6,4. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan? Esto significa que hay una unidad de pH de menos. Una unidad de pH de menos, uno podría decir, bueno, es una unidad, no es nada. Una unidad de pH, como es el antilogaritmo, significa que es 10 veces la concentración de hidrogeniones. El pH del citoplasma es 7,4. El pH de la sangre es un poquito menor, 7,3. El pH de la orina, 6,4. Significa que el litro y medio, 2 litros de orina que ustedes eliminan todos los días, por cada litro lleva 10 veces más hidrogeniones que la sangre. Hay un fisiólogo famoso que decía que la vida es la lucha contra la acidosis. Estamos eliminando ácido permanentemente, por supuesto. 6,4, como es el antilogaritmo, es más ácido que 7,4. Esto se los comento porque generalmente tenemos problemas para que comprendan la importancia del pH. Por supuesto que si la temperatura afectaba, el pH, que se modifica bastante más, a veces bastante más en el organismo, el pH también va a afectar las fuerzas débiles de las enzimas. Vamos a ver que hay enzimas que actúan con un pH óptimo que está cercano a 7. Esta enzima, cuya curva está en color colorado, tiene un pH óptimo cercano a 7. Podría ser una enzima plasmática, una enzima de la sangre, una enzima citoplasmática. Hay otras que actúan con pH muy bajo, o sea, muy ácido. Un buen ejemplo es la pepsina, la enzima que produce el estómago y que comienza la digestión de las proteínas en el estómago. El estómago tiene un pH de 2. 2 es bajísimo. Por eso, además de segregar pepsina, segrega ácido clorhídrico y segrega ese mucus blanco que tapiza la mucosa del estómago, que a veces cuando uno vomita lo ve salir. Ese mucus protege al estómago. Y hay otras enzimas que actúan a pH alcalino. Esto está un poco exagerado, pero una enzima que actúa a pH alcalino es la tripsina o la quimotripsina, que se liberan en la primera porción del duodeno, que tiene un pH ácido. Alcalino, discúlpenme, un pH de 8. Disculpen, un pH de 8. Un pH alcalino. El otro factor, que no les voy a dar ningún ejemplo, pero es importante, así como el pH o la temperatura modifican las fuerzas débiles, la concentración de sales también, porque los cationes y aniones van a competir por las moléculas de agua, de manera que pueden desnaturalizar las proteínas y por lo tanto pueden afectar la actividad enzimática. Bueno, ahora entramos a un tema importante, muy importante. El otro es sencillo y este también es sencillo. Si uno aprecia los dibujos se va a dar cuenta que estos modelos de dibujos ayudan a entenderlo bien. El segundo factor que afecta la actividad enzimática es la inhibición enzimática. La inhibición enzimática significa que las enzimas se ven afectadas por factores, en este caso por inhibidores, moléculas inhibidoras, que afectan su capacidad catalítica. Bueno, esta inhibición puede ser reversible o irreversible. Y tienen que tomar en cuenta que aparecen dos parámetros nuevos, en realidad es el mismo de antes, el Km, ¿se acuerdan que era el Km? El Km aparente con acción del inhibidor y la velocidad máxima aparente con inhibidor. Acá faltó colocar, evidentemente me olvidé, aparente. Entonces, acá está puesto. Veamos una inhibición competitiva. Importantísimo, el inhibidor, la molécula inhibidora, es similar al sustrato. Acá tenemos en el esquema de llave y cerradura, tenemos a la reacción catalizada por la enzima con su sustrato que se une al sitio activo, se produce la unión complejo enzima-sustrato. Recuerden que esto suele ser reversible, siempre nos olvidamos ponerlo. Y este complejo enzima-sustrato me va a dar la enzima más los productos. Eso si no está presente el inhibidor.
¿Qué pasa si está el inhibidor? El inhibidor es una molécula que es muy similar al sustrato, tiene complementariedad con el sitio activo de la enzima, por lo tanto se conforma el complejo enzima-inhibidor, y como se conforma el complejo enzima-inhibidor, el sustrato no puede acceder al centro activo. Es sencillo, hay competencia por la misma estructura del dominio de la enzima. ¿Qué ocurre con la curva de cinética enzimática? Tenemos la misma curva de antes, con inhibidor y sin inhibidor. ¿Cuál es la que tiene inhibidor y cuál es la que no tiene inhibidor? Esta curva es sin inhibidor. Aquí tenemos la velocidad máxima. ¿Recuerdan cómo se obtenía el Km? Este es el Km real y este es el Km aparente. Km aparente. Este es el Km aparente. Concentración de sustrato. Entonces, ¿qué realiza? ¿Cuál es el efecto del inhibidor competitivo? Muy importante. Incrementa el Km aparente. El Km aparente es mayor que el Km. Implica que hay menor afinidad de la enzima por el sustrato. La velocidad máxima aparente es similar. Llegamos a la misma velocidad máxima, por supuesto con mayor concentración de sustrato, pero llegamos a la misma velocidad máxima. O sea, insisto, tienen que recordar que como hay una competencia por el sitio activo, el Km aparente va a ser mayor, implica menor afinidad de la enzima por el sustrato. Aquí hay un dibujito que explica los hechos. Tenemos la enzima, el sustrato y el inhibidor. Hay, por supuesto, una cantidad constante de enzimas, una concentración variable de sustrato y de inhibidor. El proceso sigue estos dos pasos que son mutuamente excluyentes. La enzima se une al inhibidor formando el complejo enzima-inhibidor, por lo tanto no hay catálisis de proceso y no va a haber producto, o la enzima se une al sustrato formando el complejo enzima-sustrato que me va a dar enzima más producto. Esta enzima va a quedar disponible de nuevo para volver a interactuar o con el sustrato o con el inhibidor. Esto ocurre muchas veces en biología y es un proceso que es reversible. Acá tenemos un ejemplo. La enzima succinato deshidrogenasa elimina hidrogeniones al succinato o ácido succínico. Este es el ácido succínico. Estos son intermediarios del ciclo de Krebs que van a ver la clase que viene. No importa que memoricen esto, sino que vean cuál es el proceso. Elimina hidrogeniones para generar este doble enlace entre el carbono y el carbono. Esta enzima va a requerir una coenzima que es la flavin-adenin dinucleótido, que está oxidada aquí y está reducida acá y que se lleva prestados los hidrogeniones. Fíjense que esta es la reacción normal. El succinato se transforma en fumarato. Pero el malonato, que tiene 3 carbonos, y el oxalacetato, que tienen 4 carbonos, son también moléculas muy similares. Veamos. ¿Se acuerdan un poquito? Este grupo funcional es el carboxilo, el ácido, es un ácido, grupo funcional ácido o carboxilo. Acá tenemos otro grupo funcional ácido o carboxilo. Aquí tenemos otro funcional ácido carboxilo, otro funcional ácido carboxilo, otro grupo funcional carboxilo, otro grupo carboxilo. Son muy similares, de manera que el oxalacetato y el malato compiten con el succinato por la enzima cuyo sustrato natural es el ácido succínico succinato. Una cuestión importante que no sé si estaba escrita arriba y que es muy importante. La inhibición enzimática competitiva es reversible y se revierte ¿cómo? Incrementando la concentración de sustrato. Recuerden que si incrementaba la concentración de sustrato llegaba a la misma velocidad máxima, aunque aumentaba el Km. Por otra parte, lógicamente también podría si el inhibidor desaparece de la ecuación. Bueno, la inhibición no competitiva.
En este caso, tenemos la enzima, el sustrato, que se une al inhibidor para formar al sustrato, la enzima y el sustrato se unen para formar el complejo enzima-sustrato, enzima más producto. ¿Qué pasa con un inhibidor que no interactúa sobre el sitio activo, sino que interactúa sobre otra región de la molécula? Puede ser sobre dobles ligaduras de otros aminoácidos que no tienen que ver con el sitio activo. Forma el complejo enzima inhibidor. Y la enzima no puede unirse al sustrato porque el sitio activo modifica su conformación, su forma tridimensional. Recuerden que si yo tiro, entre comillas, de un dominio de una proteína, voy a modificar toda la estructura tridimensional y voy a deformar dominios que están en el otro extremo de la proteína. El dominio donde se une el inhibidor no tiene nada que ver con el dominio donde se une el sustrato, pero al deformar la superficialidad de la enzima, al deformar su tridimensionalidad, se deforma también el sitio activo, por lo cual se pierde la complementariedad. En la gráfica de cinética enzimática observamos que la ecuación sin inhibidor es una curva sigmoidea normal. Con inhibidor no se accede, no se llega a la velocidad máxima. La velocidad máxima aparente es menor. La velocidad máxima aparente es menor. Y el Km aparente y el Km real son muy similares. Km aparente igual al Km. Velocidad máxima aparente menor que velocidad máxima. Estas cuestiones se suelen evaluar en los parciales. ¿Cómo se revierte? Pregunta importante. ¿Cómo se revierte? Se revierte cuando el inhibidor disminuye su concentración. Acá no hay ninguna posibilidad de que el aumento de la concentración de sustrato modifique la ecuación. No. Hay que evitar que el inhibidor siga unido. Ocurre que el inhibidor puede ser una molécula que en la célula tenga otra función y por lo tanto cuando se utilice para esa otra función va a dejar de interactuar con la molécula de enzima. Acá tenemos un esquemita de la inhibición no competitiva. Enzima más sustrato puede seguir el complejo a formar el complejo enzima-sustrato, que luego por supuesto me va a dar el producto más la enzima que va a quedar libre para volver aquí y que, bueno, puede contactarse con sustrato, pero también se puede unir al inhibidor. En este caso, la enzima más el inhibidor forman el complejo enzima-inhibidor que no cataliza ninguna reacción. Puede ser cualquiera de estos dos casos, que la enzima se una al inhibidor y por lo tanto pierda su conformación en el sitio activo, entonces ya el sustrato no tiene dónde acoplarse, o puede ser que la enzima se una primero al sustrato y luego se una al inhibidor para formar un complejo enzima-sustrato-inhibidor que no estaba dibujado en lo que vimos recién. En cualquiera de los dos casos, el proceso catalítico no ocurre, se van a ir acumulando estos complejos y por lo tanto va a dejar de existir la catálisis del proceso a pesar de que incrementemos mucho la concentración de sustrato, no vamos a llegar nunca a la velocidad máxima. En Km se va a mantener más o menos igualado. Acá dice que ninguno de los dos complejos son productivos, faltó la O. Bueno, así como esos ejemplos que vimos recién, tanto la inhibición competitiva como la no competitiva son reversibles, también puede darse la inhibición enzimática irreversible. En este caso, se trata, hay muchos ejemplos, pero en general las inhibiciones irreversibles, que pueden ser competitivas o no competitivas, siempre son producto de una intoxicación o de patologías. Así que, o incluso de medicamentos que interfieren con enzimas de las bacterias. Eso sería algo beneficioso, el desarrollo de moléculas médicas que interactúen con las enzimas de las bacterias son evidentemente una gran posibilidad terapéutica. El tratamiento de intoxicación con metanol es un ejemplo.
La intoxicación con metanol es gravísima. Produce trastornos múltiples en el organismo, pero fundamentalmente se manifiesta porque la enzima alcohol deshidrogenasa convierte al metanol en formaldehído, que es muy tóxico y entre otras cosas se manifiesta por ceguera, además de afecciones generales del sistema nervioso central, el hígado y demás, pero se manifiesta por ceguera generalmente rápidamente. Esto a veces pasó hace muchísimos años con la adulteración de vino con metanol. El metanol es un alcohol muy parecido al etanol, pero tiene un solo carbono y nosotros no. La única manera de detoxificarlo es así, o sea, transformándolo en algo más tóxico por el hígado. El tratamiento es con alcohol. Alcohol en infusión endovenosa, compite con el metanol por la enzima y da tiempo a que el tóxico sea eliminado, a que el metanol sea eliminado naturalmente por el riñón. Lo que pasa es que esta enzima, la enzima alcohol deshidrogenasa, que está en el hígado, es muy afín por los alcoholes. Entonces yo tengo que evitar que actúe sobre el metanol, con la cual tiene mayor afinidad, y darle etanol como un inhibidor enzimático que compite con él. Recuerden que le estamos dando tiempo, al riñón a que elimine el metanol. Los venenos insecticidas organofosforados inhiben en forma irreversible a una enzima muy importante que es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que permite el impulso nervioso, porque desdobla la acetilcolina, que es el neurotransmisor de los impulsos nerviosos en los músculos, en las uniones neuromusculares. Es imprescindible para la conducción normal del impulso nervioso, etc. Mata insectos, cucarachas, pero puede intoxicar a animales y personas. Por eso cada vez se usan menos, en menor concentración, o se va reemplazando por otros. Pero genera entonces una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. Un ejemplo de inhibición no competitiva tóxica, los metales pesados tóxicos como el mercurio, el arsénico, el plomo, forman enlaces covalentes con aminoácidos azufrados de las enzimas, inactivándolas irreversiblemente. Tema importante: regulación enzimática. Hay una división muy grande, entre dos temas que son claramente diferentes. La regulación de las enzimas se puede dar por modificación de la concentración o por regulación o modificación de la actividad catalítica. ¿Cómo modificamos la concentración de enzimas? Ustedes se acordarán que nosotros dijimos que los gráficos de cinética enzimática versus la concentración de sustratos son siempre con una concentración constante de enzimas. Bueno, la concentración de enzimas se regula por la expresión de los genes. Ustedes saben que las enzimas son proteínas y las proteínas tienen un gen que decide cuándo se producen y cuándo dejan de producirse. O sea, los genes se inducen, o sea, se activan y se suprimen, o sea, se anulan, de acuerdo a señales que recibe la célula del exterior. El gen se activa o se desactiva, hay o no hay enzima. Esto lo vamos a ver en el segundo parcial. La otra forma en que se modifica la concentración de las enzimas es la regulación de la vida media de las enzimas. ¿A qué me refiero con vida media? Vida media de una molécula es el tiempo que tarda en disminuir a la mitad su concentración. Su concentración en el plasma, si fuera una enzima plasmática, un medicamento, o su concentración en la célula. Las enzimas envejecen, cambian sus residuos que dan hacia el exterior y son degradadas porque en las células hay un llamado modernamente control de calidad, un sistema multiproteico que detecta las anormalidades en las proteínas y las degrada. También lo vamos a ver en el segundo parcial. Entonces, el envejecimiento de las enzimas,
la pérdida de la actividad enzimática por su pérdida de su conformación natural o nativa, también implica que la vida media de las enzimas disminuye. También en parte depende de sus genes, porque la estructura primaria de una enzima tiene directa correlación con la subida media, pero eso también lo vemos en el segundo parcial. A nosotros nos interesa la regulación de la actividad catalítica, donde lo que se modifica no es la cantidad de enzimas, sino la afinidad de la enzima por su sustrato. Bueno, hay 5 puntos que ver. La regulación de la actividad catalítica, se modifica la afinidad de la enzima por sustrato. Tenemos que ver enzimas alostéricas, reguladoras o de regulación. Recuerden que cuando vimos la cinética enzimática de enzimas clásicas, dijimos que no aplicaba a las enzimas de regulación. Vías metabólicas comunes, modificación por enlace covalente, reversible y irreversible, compartimentalización e isoenzimas. Enzimas alostéricas, reguladoras o de regulación. Bueno, es mucho texto, pero la verdad es importante, por eso lo puse, es importante que sepan diferenciar las enzimas reguladoras de Micheliana. Poseen una estructura y función muy diferente a las clásicas. Se estudiaron después, son menos numerosas, pero son muy importantes en la regulación y control del metabolismo celular. Presentan en general, hay excepciones, pero en general presentan la estructura cuaternaria, 2 o más subunidades. Tienen una cinética enzimática con función en S sigmoidea, latina o itálica, tiene esta forma, así. Presentan acción o efecto cooperativo y alostérico, después veremos qué es esto. Presentan varios dominios o sitios activos. Dominio o sitio yo lo utilizo como sinónimo, dominio o sitio activo. Presentan uno o más dominios o sitios alostéricos. Dominio y sitio yo lo utilizo como sinónimo. Son reguladas por moduladores alostéricos. Son reguladas o moduladas por moduladores alostéricos, también llamados efectores alostéricos, que pueden ser positivos, negativos o de ambos tipos en una misma enzima. O sea, puede haber positivos, puede haber negativos. Pueden interactuar dos diferentes, uno positivamente y otro negativamente sobre una enzima. Con un modulador positivo aumenta la afinidad por el sustrato, aumenta la capacidad catalítica. Con un modulador negativo disminuye la capacidad catalítica. La regulación por moduladores puede ser homotrópica o heterotrópica. Esto es fácil de recordar. Homotrópica, el modulador es el propio sustrato. Heterotrópica es otra molécula. Más diferencias. Cada subunidad se presenta en dos conformaciones que las llamamos tensa y relajada, pero es una cuestión de nombre nada más. O sea, la conformación T o tensa es poco afín por el sustrato, que no puede unirse al sitio activo. La conformación R o relajada será lo contrario, será afín por el sustrato. El pasaje de una conformación a otra implica una gran diferencia en la capacidad catalítica inmediata. O sea, que tenemos una forma metabólica catalítica de regular la actividad enzimática actuando sobre su conformación estructural, de tensa a relajada. Hay un modelo secuencial que propone un mecanismo gradual por la cual se pasa de tensa a relajada, gradual y paulatino, de cambio de conformación. Primero cambia una subunidad, luego la otra, etc. Y hay un modelo, o sea, lo vamos a ver en dibujito después, pero imagínense 4 subunidades, primero cambia una subunidad, después otra, después la tercera, por fin la cuarta. En el modelo concertado postula que cada molécula de enzima está con todas sus subunidades en igual conformación. Tengo 100 moléculas de enzimas, tengo 20 moléculas todas tensas y 80 todas relajadas. Pero hay un porcentaje de moléculas en forma tensa, dije yo recién, creo que dije 20% de tensa, el resto estará en R. En la práctica termina respondiendo con una acción paulatina, porque a medida que lo vemos después,
va a ir modificándose el porcentaje relativo de todas las tensas a relajada o viceversa. Habíamos hablado de la primera diferencia que hay entre micaelianas o clásicas y regulatorias o reguladoras o alostéricas. La curva de función de la concentración en función del sustrato. Acá hoy siempre uno se olvida de corregir algo. Curva de velocidad en función de la concentración de sustrato. La velocidad o actividad enzimática en función de la concentración de sustrato. Fíjense que en vez de ser una hipérbole, como vimos en las clásicas o micaelianas que tenían esta forma, es una S latina, S itálica o S sigmoidea. Esto es interesante. Si simplemente lo describimos, veremos que a bajas concentraciones de sustrato no hay reacción, no hay catálisis. Recuerden que en las de función hiperbólica, con baja concentración de sustrato, la velocidad inicial era máxima. Partía como un cohete hacia arriba, ¿se acuerdan? Aquí necesito concentraciones medias de concentración de sustrato, o sea, entre estos límites en el dibujito que hice yo, entre estos límites, entre estos márgenes de concentración de sustrato, voy a observar que la curva funciona como una recta con máxima pendiente. ¿Qué significa que la pendiente o la tangente sea máxima? Bueno, a ver, para mí es fácil de decirlo, pero no consigo a veces que lo entiendan. Con cambios puntiformes o puntuales mínimos en el eje de las X, o sea, de la variable independiente, concentración de sustrato, voy a obtener cambios drásticos en la actividad enzimática. ¿Se entiende? Acá puedo cambiar 1 centímetro, que no pasa nada, otro centímetro que recién empieza a cambiar. Aquí hablando en términos de medida para que lo vean en el gráfico, no por supuesto concentración de sustrato. Medio centímetro cambia 1 centímetro acá. ¿Se dan cuenta? Con apenas un poquito más de concentración de sustrato dentro de estos límites consigo la máxima sensibilidad, la máxima la máxima sensibilidad o reactividad. Por supuesto, cuando la concentración de sustrato supera un determinado margen, la curva se va apaisando, se va haciendo, va alcanzando su velocidad máxima porque, igual que antes, las enzimas están todas en el complejo enzima-sustrato. Están saturadas. No se determina el Km porque no comparte la cinética micaeliana. Se determina algo que se llama K05 o K1 medio, que es característico de cada enzima. Como lo determinamos, igual que con las enzimas clásicas, busco la velocidad máxima, busco la mitad de la velocidad máxima, interpolo a la línea de función, bajo hasta la concentración de sustrato y obtengo aquella concentración de sustrato a la cual se obtiene la mitad de la velocidad máxima o el K05. Bueno, esto es lo que ya dijimos antes. Importante. Dentro de márgenes medios de concentración de sustrato, pequeño incremento de esa concentración logra máximos incrementos puntuales en la velocidad de la reacción. O sea que dentro de esos márgenes es muy sensible a la concentración de sustrato. Acá me hubiera gustado más encontrar uno que llegue hasta ahí arriba, pero no importa, tenemos una comparación de la cinética con enzima micaeliana y una de regulación. Acá tenemos una micaeliana o clásica. Fíjense que yo la llamo enzima de todo nada, porque si hay sustrato lo convierten en producto, salen como balas hacia arriba. En cambio, las enzimas de función sigmoidea, regulatorias de regulación o alostéricas, son perezosas para empezar a reaccionar. Y recién dentro de estos límites de concentración de sustrato, cambios puntuales en el eje de las abscisas dan cambios máximos en el eje de las ordenadas. Pequeños cambios de la concentración de sustrato logran un gran cambio catalítico, una gran capacidad de catálisis. Un cambio en la capacidad de catálisis. Recuerden,
Por eso acá dice que esta enzima es muy eficiente en lograr cambios catalíticos dentro de estos márgenes. Esta enzima es poco eficiente. Eso es relativo, por supuesto. Esta enzima es poco eficiente porque no conserva los sustratos dentro de márgenes importantes, sino que si hay sustrato, lo convierte. Cataliza la reacción de conversión. Vemos que aquí que la enzima clásica reacciona con velocidad inicial muy alta. Si hay sustrato, no tiene matices. La enzima de regulación requiere mayor concentración, pero reacciona rápidamente por arriba de un valor crítico de concentración de sustancia. Esto tiene mucha importancia metabólica porque hay sustratos que la célula no puede darse el lujo de que caigan a cero, ni de que superen determinado valor. Son pocos, pero son muy importantes. Las enzimas de regulación alostéricas o regulatorias son menos que las clásicas, pero son muy importantes. Bueno, propiedades de las enzimas alostéricas. Poseen dos estados conformacionales, tenso y relajada. El tenso tiene baja afinidad por el sustrato, la relajada tiene alta afinidad por el sustrato. Y con ella interactúan moduladores positivos y concentración de sustrato, que pueden unirse a la forma R. Los moduladores positivos y el sustrato pueden unirse a la forma R. Los inhibidores pueden unirse a la forma T. Por lo tanto, los moduladores positivos logran que S tenga mayor afinidad, que la enzima tenga mayor afinidad por el sustrato. Acá pusieron inhibidores, a mí me gusta más hablar de moduladores, no confundir inhibidores con moduladores. Estos son moduladores o efectores. Esto es lo importante. Las enzimas alostéricas, que tienen dos o más unidades generalmente, tienen dos conformaciones espaciales, la tensa y la relajada, y esta interactúa con moduladores positivos y con moduladores negativos. Acá tenemos una enzima que interactúa para conformar hay dos modelos diferentes. Vamos a ver esto primero. El modelo concertado, hablamos hoy de esto, tengo la enzima en forma tensa, o sea que la enzima no está, no es afín por el sustrato. A medida que aumenta la concentración de sustrato o ingresa un modulador positivo, la enzima va a conformarse, va a unirse al sustrato para conformar la forma relajada. Este modelo concertado implica que todas las moléculas, esta es una molécula con 4 subunidades, todas las moléculas de la enzima responden de la misma manera. Este modelo concertado no parece ser muy real, pero lo importante es que si yo tengo un 10% de enzimas en forma relajada con el sustrato, voy a tener un 90% de enzimas con la forma T. Vamos al modelo secuencial. Tengo las moléculas en forma o conformación tensa. Si yo le agrego sustrato, el sustrato va, a medida que aumenta la concentración de sustrato, el sustrato va a modificar la subunidad en la que está, pero además va a ir forzando o facilitando la asociación de las otras subunidades con el sustrato. La unión del sustrato induce un cambio conformacional de la forma T a R, aumentando los sitios disponibles para S. A esto también se lo llama efecto cooperativo. El ingreso de sustrato me permite que las subunidades vayan cambiando. Y acá lo que tengo es la forma tensa y la forma relajada. Y veo que para que pasemos de la forma tensa a la forma relajada, necesito eliminar los inhibidores o incorporar sustrato. Para pasar de la forma relajada, incorporar sustrato o eliminar los inhibidores. De forma tensa a forma relajada. Para la transición de relajada a tensa, por el contrario, se elimina el sustrato y se
ingresan lo que acá dice inhibidores, que a mí me gusta, a nosotros nos gusta denominar moduladores negativos. ¿Está claro? Modelo concertado y modelo secuencial. Ahora vamos a hablar del efecto o acción alostérica. Esto implica que hay moduladores efectores, o sea, moléculas que no son en sustrato, que se unen a un sitio alostérico y alteran la conformación tridimensional de la proteína. Hay moduladores positivos que incrementan la afinidad por el sustrato. Fíjense, acá tengo la forma inactiva, que llamaríamos tensa. Tengo el sitio o centro catalítico o dominio catalítico, que no es muy afín por el sustrato. Tengo el centro alostérico y tengo la actividad de un activador alostérico o modulador positivo. Cuando el modulador positivo se une aquí, cambia la conformación de tensa relajada y el sustrato se une en el centro catalítico o sitio activo, con lo cual se va a catalizar la reacción. Este proceso es reversible. Acá tengo el efecto de acción alostérica de un modulador o efector negativo que se une al sitio alostérico y alterna la conformación de la subunidad. Los negativos disminuyen la afinidad. Fíjense, acá tengo la forma de la enzima activa, o sea, sería la forma relajada con el sustrato, y no está el inhibidor alostérico o modulador negativo. No me gusta hablar de inhibidor, pero no lo pude sacar. Modulador negativo o efector negativo. Cuando el efector está en el sitio alostérico, el modulador o efector negativo está en el sitio alostérico, el sustrato no puede ubicarse en el sitio activo porque, insisto, recuerden que las globulinas tienen una estructura tridimensional. Si yo tironeo de esta parte de la molécula, voy a modificar las cargas superficiales, los residuos superficiales de toda la molécula, y voy a modificar también las estructuras del sitio activo, la estructura tridimensional. Bueno, acá tenemos una gráfica de velocidad o actividad enzimática en función de la concentración de sustrato de una enzima de función sigmoidea, o sea, una enzima regulatoria que está aquí en el centro, donde la concentración de sustrato, acá está el KM, el K05, perdón, el K05 de esta enzima, velocidad máxima, interpolo, K05 de la enzima. Aquí en el medio tengo la curva de la función de la enzima. Fíjense ustedes que es evidente que la concentración de sustrato tiene un efecto cooperativo positivo en estas curvas, en estas enzimas de función sigmoide. ¿Qué pasa si actúa un modulador negativo? Lo que va a hacer un modulador negativo, un modulador alostérico negativo, es que va a disminuir la capacidad catalítica de la enzima, va a disminuir la afinidad de la enzima por el sustrato, y esta enzima va a presentar un K05, recuerden que no se dice aparente, un K05 de mucho mayor. Acá está la concentración de sustrato en milésimas de mol, un K05 mucho mayor, K05 menor afinidad. Un modulador alostérico positivo va, y esto muchas veces se pregunta, va a desviar la curva hacia la izquierda, o sea, el sistema va a ser más reactivo, la enzima va a tener mayor actividad y el K05 va a ser menor. Entonces recuerden, modulador alostérico negativo hacia la derecha, aumenta el Km, disminuye la afinidad. Modulador alostérico positivo hacia la izquierda. Disminuye Km, aumenta el Km, no, disminuye el K05, disculpen, costumbre hablar de Km. Y aumenta la afinidad, por lo tanto aumenta la capacidad catalítica. Bueno, vamos a tratar de abrir el link. Interesante verlo. Está en inglés, creo. A ver, pero se entiende. Con la salvedad de que hablaba de inhibidor y no de modulador. El resto está bien, es clarito, y además lo pueden ver la cantidad de veces que quieran, simplemente haciendo clic en el link.
y si no lo copian y lo ponen en el buscador de Google. Este dibujito que yo hice trata de mostrar en una sola imagen el efecto alostérico y el efecto cooperativo. Por supuesto que debería haber tenido más trabajo y hacerlo gradual, o sea, dibujar aquí una molécula con 4 subunidades, una de ellas en forma redondeada o forma relajada y las otras tensas, y después una intermedia con 2 redondeadas, pero bueno, eso lo pueden observar en internet, hay muchos dibujos o imágenes de la conformación secuencial del proceso de cooperativismo o incluso la transformación de una molécula tensa en relajada gracias al ingreso de moduladores positivos. Pero lo importante es que en un solo gráfico vemos que los moduladores positivos y la concentración de sustrato contribuyen para que la enzima que estaba tensa se conforme como una enzima relajada, unida a su sustrato. El proceso inverso, las enzimas con toda la molécula en formación relajada, cuando interviene un modulador negativo, van a violentar a la enzima, van a transformar su estructura tridimensional hacia la forma tensa, con lo cual va a pasar sustrato al medio. Y yo les decía acá, les puse, recordar que el cambio de conformación y de actividad catalítica es gradual. Esto tiene mucho que ver con esos márgenes de acción en que la enzima, entre los márgenes de concentración de sustrato, tenía una pendiente máxima, ¿se acuerdan? Vías metabólicas comunes. El segundo tema, después de hablar de la concentración de sustrato en enzimas catalíticas, en enzimas, micalianas y en enzimas regulatorias, el segundo tema era vías metabólicas comunes. Una vía metabólica común es un proceso en el cual el sustrato 1 o A, el sustrato A unida a la primera enzima me va a dar un complejo enzima-sustrato, se va a producir la catálisis al producto B, que a su vez es sustrato de la enzima 2, que me va a dar el producto C, que es a su vez sustrato de la enzima 3. Esta es una vía metabólica común. Las vías metabólicas son muy importantes en biología porque permiten en una consecución espacial inmediata tener todas las enzimas, por ejemplo, asociadas a una membrana, que van a permitir que este proceso ocurra muy eficientemente. Esto me va a originar un producto final F. ¿Cómo se regulan las vías metabólicas comunes? Este sistema que vemos aquí, que se llama inhibición por producto final o feedback negativo, es muy común en vías metabólicas y también es muy común en los sistemas de integración y control superior a nivel celular, el sistema neuroinmunoendocrino. Pero ahora estamos dentro del metabolismo celular. Tenemos la misma vía metabólica común de la que hablábamos recién, en la cual el producto final F se está concentrando, porque estas enzimas trabajan en tándem, en una línea de montaje como si fuera la línea de montaje que inventó Henry Ford en Norteamérica en los años 20, en los años 10. O sea, la línea de montaje es más eficiente que las enzimas dispersas por todo el citoplasma o en distintos lugares de una membrana. El producto final F se acumula y va a interactuar como un modulador alostérico. Ustedes me dirán si este modulador alostérico es positivo o negativo y si actúa sobre el sitio activo o sobre el sitio alostérico. Evidentemente actúa sobre el sitio alostérico. Y evidentemente es un modulador negativo que impide que el sustrato, que podría haber ingresado por complementariedad en la forma, digamos, en la forma relajada de la enzima, no ingrese porque esta enzima está en la forma tensa. Es una proteína, es una enzima regulatoria
afectada por un modulador estérico, se dibujó solamente una subunidad, pero seguramente tiene varias subunidades. El producto final es el modulador alostérico negativo de la enzima S1. Cuando sube la concentración del producto final, interactúa con la enzima en su sitio alostérico y disminuye la afinidad de la enzima S1 por el sustrato. Veamos si podemos abrir el link. Many of the enzyme-catalyzed reactions that occur in a cell, such as those involved in the biosynthesis of an amino acid, are carried out. Modificación por enlace covalente reversible. Hay modificación por enlace covalente reversible y modificación por enlace covalente irreversible. Acá tenemos una enzima que se llama glucógeno fosforilasa B inactiva. La B significa que está inactiva. Dos subunidades. Esta enzima agrega fósforo al glucógeno para comenzar la vía de la glucogenólisis y luego la glucólisis, para a partir del glucógeno obtener glucosa. Cuando el ATP le cede dos moléculas de fosfato inorgánico gracias a una enzima que se llama fosforilasa quinasa, las quinasas son enzimas que transfieren grupo fosfato, la glucógeno fosforilasa ahora se llama glucógeno fosforilasa A y está activa y puede catalizar la reacción por la cual transforma glucógeno en glucosa, o sea, por la cual va a activar a la glucosa, para que pueda formar glucógeno o ingresar a la glucogenólisis. Bueno, el proceso inverso, que es la cesión, de los dos grupos fosfatos, está catalizada por una enzima que se llama fosforilasa fosfatasa, que elimina los grupos fosfatos de la enzima y la transforma en glucógeno fosforilasa B o inactiva. ¿Queda claro? El fosfato en este caso activa esta enzima. La pérdida de los fosfatos la inactiva. Las enzimas que denominamos quinasas transfieren grupos fosfatos, las que denominamos fosfatasas los eliminan. Modificación por enlace covalente irreversible. Se habla de zimógenos o enzimógenos. El zimógeno es un precursor que está inactivo, no puede realizar la catálisis. Es una enzima cuya estructura primaria está completa, que se secreta como tal, pero que no puede no puede catalizar la reacción. Para que pueda catalizar la reacción, tiene que romperse un enlace covalente que es irreversible, que produce un cambio bioquímico, que en general es la ruptura de un enlace covalente. El cambio bioquímico suele ocurrir dentro de un lisosoma, donde cambió el pH. Entonces, la parte específica de la enzima precursora se encinde del resto para activarla. O para decirlo de una manera más elegante, el sitio activo queda descubierto por la hidrólisis de un enlace peptídico que lo descubre. Muchas enzimas de los lisosomas, donde ocurre hidrólisis de proteínas, tienen este funcionamiento. La importante pepsina, que es la enzima que degrada las proteínas en el estómago, también se segrega como pepsinógeno inactivo. En general, el ácido clorhídrico es la que produce su modificación covalente irreversible para que degrade, para que digiera las proteínas. La tripsinógeno-tripsina, o sea, la enzima se libera inactiva como tripsinógeno en la luz del duodeno, lo produce el páncreas, y la tripsina se pierde también un enlace, justamente en gran parte por el pH alto de 8 del duodeno,
y empieza a catalizar la reacción por la cual digiere proteínas, rompiendo enlaces peptídicos en otro lugar que no rompía la pepsina. Compartimentalización. Las células eucariontes tienen membranas, las membranas puede ser la membrana plasmática, pero también todos estos compartimentos que están aquí son membranas internas. Acá tenemos la membrana de la carioteca o membrana nuclear, aquí tenemos el núcleo con el carioplasma, el nucleolo, la cromatina. Hay procesos que ocurren solamente en el núcleo. Enzimas que van a ir a ubicarse en el núcleo, veremos en el segundo parcial cómo. Otras enzimas van a ir a las cavidades o a las membranas del retículo plasmático granular, a granular o del sistema de Golgi. Otras enzimas van a ingresar a la mitocondria y van a estar tanto en la matriz mitocondrial como en las membranas de las mitocondrias. Y por fin, otras van a ir al estroma del tilacoide, estroma del cloroplasto o a la membrana tilacoidal. En la clase que viene, cuando vean respiración, van a ver que muchas enzimas y coenzimas están asociadas a la membrana interna de la mitocondria, una al lado de la otra como en línea de montaje, permitiendo los pasajes de electrones y la formación de un gradiente quimiosmótico. Isoenzimas. Este es un ejemplo de la lactato de deshidrogenasa o LDH, bastante conocida esta enzima. Fíjense que este es el lactato, 3 carbonos, un grupo carboxilo, un grupo oxidrilo, y este es el piruvato, 3 carbonos, grupo carboxilo o ácido. Acá tengo un doble enlace con el oxígeno, sería una acetona, digamos. En este proceso, la lactato de deshidrogenasa cataliza el pasaje de los hidrogeniones que se sacaron de aquí y que van a ir a parar acá a la coenzima nicotina adenina de nucleótido, que de oxidada pasa a reducido. Este proceso es reversible. En el proceso inverso, el piruvato se reduce a lactato. En este proceso, el lactato se oxida a piruvato. También la misma coenzima participa. No tienen que recordar las reacciones, simplemente para que vean qué es lo que cataliza la enzima. La láctico deshidrogenasa es una enzima que tiene 4 subunidades. Las 4 subunidades pueden tener 2 composiciones que se diferencian solamente en algunos aminoácidos, nada más. Tenemos el tipo cardíaco, la H viene de la forma de Hertz, el corazón en inglés, y el tipo muscular, muscle, músculo en inglés. Pueden ser las 4 subunidades H, las 4 subunidades M, o hay cambios, o hay intermediarias, ¿no? Por ejemplo, H3M, 3 unidades tipo H y una en la conformación, no conformación, sino en la estructura primaria M. Lo que cambia entre una y otra es solamente la estructura primaria, algunos aminoácidos. Pero ¿qué ocurre? Que el corazón fabrica una sola, diferente a la que fabrica el hígado o a la que sintetiza los eritrocitos. Por lo tanto, cuando una persona aparecía en un hospital con dolor en el pecho, se le tomaba plasma y se verificaba qué tipo de LDH tenía para confirmar si era un infarto o era otro malestar debido a otra cosa, al hígado o a una hemorragia. Esto tenía importancia diagnóstica precoz en el caso de infarto hasta hace unos años. Ahora se utiliza la detección de tropomiosina, que es más precoz, pero quiero que entiendan que las isoenzimas son enzimas que catalizan el mismo proceso, pero que tienen algún pequeño cambio en la secuencia lineal y que se sintetizan, en distintos tejidos del mismo organismo, con solamente algunos pequeños cambios en la estructura primaria, secuencia lineal de la proteína, que va a generar fundamentalmente cambios en el comportamiento químico para separarlas, la electroforesis, y también puede generar cambios en el KM. Por fin, multimodulación. Las enzimas están presentes o no están por regulación génica. Lo vemos en el segundo parcial, vida media de las enzimas, segundo parcial. Están activas o no activas, están presentes, pero activas o no, regulación catalítica, todo lo que vimos recién. Pero además hay un sistema de integración y control que es superior a las células, superior a los tejidos y afecta al organismo,
que es el sistema neuroinmunoendocrino, el que está conformado por fundamentalmente las neuronas y por las hormonas y también por los productos del sistema inmune, las linfoquinas. Ese sistema de señalización que recorre todo el organismo en la sangre en el caso del inmunoendocrino y con los nervios en el caso del neuronal, logra que el organismo actúe como una unidad ante estímulos externos, como venir a estudiar en casa, trabajar, relacionarse con las personas, y estímulos internos, como por ejemplo la presión sanguínea, el contenido de azúcar en la sangre, la osmolaridad del plasma, que me origina entre otras cosas sed, etcétera, etcétera. O sea, todos estos factores van a estar interrelacionados mediante moléculas que llamamos modernamente señales y antes llamábamos moléculas informativas, que llegan hasta las células y van a interactuar sobre ellas como moduladores positivos o negativos o enzimas de regulación, o como encendedores, activadores de genes o supresores de genes, generando entonces una respuesta unívoca, una respuesta centralizada, una respuesta coordinada y controlada ante estímulos del medio y estímulos internos. Por fin, estas 4 presentaciones de termodinámica, bioenergética, metabolismo, entalpía y entropía y enzimas, quiero que como conclusión les quede claro que los seres vivos, nosotros o esta Paloma Torcás, este Yirutí, mantenemos un alto grado de entalpía, orden, gracias al ingreso permanente de energía en los alimentos, realizamos tareas de catabolismo y anabolismo y emitimos hacia el medio ambiente desechos, calor y desorden que aumenta permanentemente la entropía. Mi nombre es Rubén Clementoni. La presentación la hice con diapositivas que me cedieron gentilmente la profesora Bernice Libedisky y Marina González. También colaboró el profesor Eduardo de Navarrete. Si hay alguna duda, por favor comuníquense a mi dirección de mail. Espero que hayan comprendido y que si no comprendieron, bueno, pregunten. Estamos para ayudarlos. Y muchas gracias.